Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema pecado igual conflictos, igual a una vida dura y llena de cargas. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, Dios es el que nos ciñe de poder, de fuerzas y dominio propio, para hacer perfecto nuestro camino. Tenemos conflictos en el hogar con nuestros cónyuges e hijos, con un mundo pecador, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que cuando padecemos agravios, injurias, bendigamos y encomendemos la causa a Dios, que juzga justamente. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Escucha con atención lo que nos habla Dios a través del rey Salomón respecto a este tema. Dice aquí que honra es al hombre, o sea, es virtud y mérito a todo aquel que deja la contienda, que no se mete en conflictos. Dice, mas todo insensato, mas el hombre necio se envolverá en ella. Quiere decir que se va a implicar y se va a comprometer cada vez que entre en contienda o en conflictos, porque es muy posible que va a pecar también. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, aquí en la segunda carta a Timoteo nos habla Dios a través del apóstol Pablo y nos dice: exhorto ante todo. Quiere decir que cuando la palabra dice exhorto, nos está pidiendo comedidamente que cumplamos lo que Dios nos pide. Dice a que se hagan oraciones. Mira, oraciones en rogativas, en súplicas, ya que estamos en la gracia de Dios, y en peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mira, o sea que cuando hay pecado, cuando hay conflictos, y más si nosotros estamos incluidos allí en esos conflictos, debemos de pedirle a Dios por nuestra familia o por los hombres con los que lo tenemos, para que sea Dios transformando, renovando, restaurando o influyendo sobre las vidas, con acción de gracias, dice el Señor. O sea, tanta obediencia, tanta fe tenemos en el poder de Dios, que
debemos de dar gracias porque considerando que las cosas se dan en Él. Y dice que la oración, las rogativas y las peticiones, eso es bueno y agradable delante de Dios, porque es el único medio que nos ha dado Dios para hablar con Él, para tener un encuentro personal con Él, para que le manifestemos que dependemos totalmente de Él a través de esa oración. Entonces, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, y que además es el único que, así como nos está salvando a nosotros, puede salvar a ese ser querido o puede salvar a esa persona con la que tenemos esa contienda o ese conflicto. Además, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Y además, si el mundo se está perdiendo, es por falta es precisamente por la ignorancia de Dios. Por eso Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad de todas las cosas, al conocimiento de la verdadera razón que está en Dios, de la justicia que solo es en Él. Mira, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador. ¿Qué es mediador? Jesucristo, que vino a reconciliarnos, a perdonarnos en el pecado y a ponernos de acuerdo con Dios en la obediencia. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. El Dios que participó a nuestra imagen en cuerpo y sangre, en carne y sangre. Y Él en carne y sangre venció al pecado para que nosotros a través de la fe y imitándolo a Él fuéramos reconciliados y puestos de acuerdo con el Dios creador. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todo el mundo para recobrarnos del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces dice el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, porque dice que la ira no obra la justicia de Dios, ni contienda, ni conflictos, porque ya oíste en Proverbios que podemos salir implicados y comprometidos en pecado. ¿Y esto con qué fin? Dice el apóstol Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente, o sea, en paz, tranquilos, en toda piedad, teniendo misericordia, compasión del prójimo y honestidad, obrando en honradez, en respeto y en justicia. Mira qué bueno es Dios y qué agradable es entender la palabra. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, 5 y 11. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, porque de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué temor, qué defensa, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios. Mira, aquí nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice respecto al pasaje anterior, sigue diciendo el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De salvación, no solamente para nuestra familia, sino para con todas aquellas personas que tengamos contienda o conflictos. Entonces dice,
para que sea escuchada la oración, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nos limpiamos? Pues obedeciendo a Dios, haciendo la palabra. La palabra limpia, la palabra purifica nuestros corazones. Y de toda contaminación de carne, de toda inmundicia que quiera penetrar a nuestras vidas en los malos deseos de la carne. Y de espíritu o de toda obra de mala conciencia. Mira, con la palabra nos limpiamos, haciéndola, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira que el temor de Dios es importantísimo en el cristiano, porque ese temor, esa manera de que en los juicios de Dios nos apartamos del mal, dice el apóstol Pablo, allí estamos buscando la manera de perfeccionar la santidad. Nunca te olvides que Dios nos ha llamado a participar de su carácter, a ser perfectos y a ser santos como Él. Sigue diciendo la palabra, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ningún reposo tiene el cristiano porque constantemente somos provocados en la carne a responder en malos deseos, sino que en todo fuimos atribulados. Constantemente estamos siendo agraviados, injuriados y puestos a sufrir penas. Dice el apóstol Pablo, de afuera, con relación con la gente del mundo, tenemos conflictos. Y por dentro, en la familia espiritual, hay temores, porque hay pecados familiares. Y nosotros sabemos que esos pecados están llamando a juicio, a castigo, a aflicciones, a tiempos de angustia. Por eso hay muchas veces temor en nosotros que conocemos a Dios. Porque, y mira lo que hace la oración, dice, porque de que hayáis sido contristados según Dios, o sea, afligidos y entristecidos, porque Dios ha permitido esto para nosotros los cristianos. Pero ¿con qué fin? Con el fin de que respondamos según la enseñanza que nos ha dado Dios. Entonces dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, esto hizo que entráramos en oración a Dios, pidiéndole a Dios con diligencia y cuidado por nuestra familia y por nuestro prójimo. ¡Qué temor! Apartados de pronto de obrar mal. ¡Qué defensa! La palabra, reprendiendo con la palabra, que a la vez esa palabra o ese escudo y vallado alrededor de nuestra familia y aquel prójimo. ¡Qué ardiente afecto! Esa oración la hacemos con pasión, con servicio a nuestro prójimo. ¡Qué celo, qué cuidado del prójimo! Y qué vindicación, qué defensa. Porque nosotros como conocedores del diablo y de sus maquinaciones debemos de defender a nuestro prójimo, a nuestra familia a través de la oración. Y termina diciendo Pablo, en todo os habéis mostrado limpios. Mira, una oración sin ira, sin contienda y que así limpios es más probable que Dios nos escuche. Amén, amén y amén.